gigantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes. Soy Marjorie y junto a mi coanfitriona Julieta tenemos el objetivo de brindarles inspiración de gigantes en diversas industrias y también estrategias prácticas, aciertos, desafíos y aprendizajes. Hoy es un día muy especial porque nuestra invitada es precisamente mi co-host Julieta Luna. Ella es arquitecta y consultora para marcas personales, específicamente del nicho del desarrollo personal. Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te sientes en el papel de invitada? Bien, muchas gracias. Bueno, me siento súper contenta de estar como invitada de este otro lado, a ver qué se siente. Me imagino que los nervios deben ser como cada invitado que traemos al podcast. Así Ujú. que bueno, estoy muy contenta igual que podamos hacer este ida y vuelta y que nos puedan conocer, ya que hemos hecho ya más de 30 entrevistas y se Ajá. vienen las nuestras, así que está bueno que también nos conozcan. Así que Sí. bueno, estoy muy contenta, con ganas a ver qué resulta de esta conversación y espero que se lleven aprendizajes. Dale. Listo. Bueno, entonces comencemos. ¿Por qué no nos cuentas tú misma y te presentas a la audiencia y lo conozcan de tu perspectiva? Algo para comentar. Que como bien decías al principio, tengo el título de arquitecta, ya hace Ujú. ya más de 10 años que me recibí y de hecho estaba recordando con mi mamá hace un par de días antes de mi cumpleaños que se van a cumplir 10 años de mi recibida. Ujú. Y bueno, ese es un título, es una de las carreras que hice. Y bueno, esos fueron mis inicios. Ejercí un tiempo la arquitectura. Así que vengo de palo muchos años de diseño, que diseño gráfico empecé desde muy chiquita, de los 15 años, y me encantaba el diseño. Era una apasionada por el detalle, el dibujo, los colores. Bueno, y eso surgió con la primera computadora que tuve a mis 15 y empecé a explorar las herramientas digitales y la forma de diseñar. Eh, y bueno, después contaré un poco, podemos avanzar en esa parte, pero bueno, voy a la pregunta de cómo me siento hoy, cómo me defino. Eh, Hoy, bueno, creo que busco en el desarrollo de los negocios, en el mundo de los negocios digitales, enfocados al bienestar y el desarrollo personal, acompañarlos desde el management y de la gestión de equipos, acompañarlos como directora de proyectos, o hoy se le dice CEO o directora de operaciones, y ayudo a estos profesionales de diferentes áreas. Hoy en día la mayor cantidad de mis clientes vienen del lado del bienestar, del desarrollo personal, mindfulness, meditación, yoga, nutrición, mentalidad de alto rendimiento. Y bueno, pero son empresarios que tienen sus equipos y quieren desarrollarse en el mundo digital. Así que bueno, hoy en día me estoy dedicando principalmente a eso. Ah, que viene hablando de eso, de tu profesión como arquitecta y a lo que te dedicas, ahí bien, hay todo un recorrido. Comencemos con tu parte como arquitecta. ¿Qué te motivó a estudiar arquitectura? ¿Está lejos en la escuela, con sus pasiones por el dibujo, por el arte, por muchas cosas, y dice, quiero ser arquitecto? ¿Cuándo se dio ese momento? Bueno, muy, muy buena pregunta. Hace mucho que no me la hago, o de que antes, cuando empecé a incursionar en el mundo de desarrollo personal, me hacía esta pregunta de por qué estudié, por qué ya no conectaba tanto con la carrera después de haberla terminado y recibido y ejercido. Incluso hasta después de ejercerla un tiempo me sentía mal o me enfermaba muy seguido. Eh, y bueno, ahí me planteaba por qué había empezado cuando y no encontraba por la razón, ¿no? Creo que al principio creía que era por inercia, bueno, no entendía muy bien a qué dedicarme. De hecho, yo estaba terminando la formación de profesora de folclore y en ese momento creo que pensaba que me iba a dedicar, o me hubiera gustado formar un cuerpo de baile y salir con el grupo a recorrer con las danzas folclóricas, con el folclore de Argentina, o no sé si más allá en otros países,
pero me encantaba esa parte, ¿no? Y, y estaba el diseño gráfico por otro lado, donde ya tenía mis primeros emprendimientos, mis primeros negocios que hacía y tenía mis primeras ventas. Y, y bueno, al venir de una formación bastante estructurada y, y entre comillas, bueno, ser buena alumna o ser una alumna ejemplar, era obligación hacer alguna carrera. Entonces como que no tenía alguna opción. Entonces pensaba, estuve ahí en ese momento entre, le preguntaba mucho a mis profesores, sobre todo a los que admiraba, en qué me veían o qué podía estudiar, qué me llamaba la atención. De hecho, después conectando eso, yo hice la orientación en la secundaria, en el secundario, de eh, producción de bienes y servicios, muy orientada a la parte matemática, donde tenía más matemática, física, eh, en la parte esta industrial o técnica, tenía historia del arte, eh, y al principio la había elegido por eso, porque tenía más matemática, a mí me encantaba la matemática, siempre participé de olimpiadas y ganaba, me encantaba resolver Mm. problemas, esa era mi pasión. Mm, Desde muy chica, de los 8 años, 7 años que empecé a ejercitarme en esto de la resolución de problemas matemáticos. Y bueno, estaba en las Olimpiadas de Matemática y venía. Eh, bueno, eso, elegí esa orientación porque me encantaba la matemática y esa orientación tenía más matemática. Y después, avanzando ya en el último año, pensando qué hacer, lo que más se conectaba entre las materias que me gustaban era ingeniería industrial, ingeniería, perdón, civil, arquitectura. Mm, ingeniería civil o arquitectura. ¿Y qué pasaba? En ingeniería civil había muy pocas mujeres, por lo general era una carrera de hombres, muy técnica, muy aburrida, les decían, eh, muy dura, me la vendían como que era difícil y que se dedicaba más a la construcción de puentes, de redes viales, algo así me la habían definido, me la habían pintado en ese momento. Y bueno, me inscribí en el cursillo y estaba arquitectura, que no me acuerdo, yo creo que algún profesor me la mencionó. Eh, y bueno, estaba arquitectura y estaba en otra de las universidades y fui, ni siquiera, porque no había tanto internet ni redes sociales, ni siquiera busqué qué era la arquitectura o a qué se dedicaba, pero entré, me enrolé en el cursillo que se hace previo para ingresar y rendir, viste, hacer una formación previa. Y había dos opciones de hacerlo, como a mitad de año o a finales de año cuando ya vas a entrar a la facultad. Y decidí hacerlo a mitad de año mientras estaba haciendo yo mi secundario para entender de qué se trataba y si me gustaba. En ese cursillo resulta que yo vi matemática, química, física sí. y una de las materias era diseño morfológico o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Y, y bueno, me gustó. Después me voy a enterar cuando empiezo a cursar la carrera que era totalmente diferente a lo que había visto en el cursillo. No Era era otra exactamente cosa. como te la imaginabas. Ujú. Claro, yo me imaginé que iba a estar viendo números, cálculos, que no era tan artística y tan bohemia como terminó siendo, ¿no? Tan creativa, tan... eh, yo venía de un orden, de una estructura, de una disciplina, y la arquitectura es como que me movió la estantería por completo. Tenía otras formas de hacer, otras formas de conectar, y bueno, me abrió muchísimo la cabeza. Así que aprendí a amar en el camino. Me descubrí que me iba conectando no de casualidad o causalidad, las materias troncales que eran proyectos donde resolvías problemas y terminabas construyendo un proyecto, una obra, eran las que más me terminaron apasionando porque conectaba todas las materias y toda la creatividad que podías poner en un proyecto. Em, Ya por el lado de historia del arte y todas estas cuestiones de historia de la arquitectura no me gustaba tanto. Ujú. Así que creo que la Juli todavía seguía un poco
en la búsqueda de qué hacer, ni se imaginaba cómo a qué se iba a dedicar. O sea, se veía entre comillas por momentos como en un estudio de arquitectura, e incluso en tercer año ya entré a un estudio a ver de qué se trataba, porque había un profesor que me había fichado y le gustaba mi forma de proyectar y ya me hizo entrar. Entonces empecé con mis primeros trabajitos ahí. Em, y bueno, fui descubriendo que sí, me gustaba de alguna manera. Eh, pero todas esas habilidades hoy hoy entiendo que me sirven para lo que hago hoy. Yo creo que cualquier carrera te forma para la vida, más que para una profesión y un rol específico, y más cuando sos multiapasionado. No Sí, sé si responde un toda la poco a tu razón. pregunta. Bueno, ¿en qué momento Juli se convierte en emprendedora? Deja de ser la Juli que trabajaba en un estudio, que tuvo sus primeros trabajitos en estudio, y dice, lo mío es ir por mi cuenta. Y que por cierto, por tu cuenta no fue con arquitectura. Claro, claro, no. Bueno, sí. Creo que esa parte fue, yo tenía que hacer materias electivas en la facultad. Ujú, A ver cómo le explico. Yo sin querer y sin saberlo ya venía emprendiendo, ya ujú, venía haciendo mis trabajos por cuenta ajena de diseño gráfico, eh, y había creado eh, un producto, unas agendas personalizadas para docentes. Las diseñaba y a principio de año las vendía a diferentes colegios secundarios y profesores. Toda esa idea surgió como a mis 16 años, a partir de mi mamá, que es docente. Me vino con la idea si yo le podía diseñar una agenda para ella. A una colega le gustó y le pidió que yo le diseñara una. ¿Cuánto le podía cobrar? No tenía ni idea, era chiquita, ¿cómo le voy a cobrar? Y a partir de ahí empecé a averiguar que había una persona, creo, en mi ciudad haciendo esas agendas, pero tipo fotocopia. Y entonces, y mi tía también tenía una, entonces le pedí un ejemplo de esa competidora, entre comillas. Tomé el ejemplo de lo que ella venía haciendo y digo, uy, yo a esto le cambiaría un montón de cosas, le diseñaría más bonita y tal. Y mi mamá me decía qué necesitaba ella que tenga, que se lo haga personalizado. Entonces eso le sirvió a otras profesoras que se la vieron, y me pidieron que les haga. Empecé con tres o cuatro, creo. Y, y bueno, a partir de ahí se armó un negocio. Me fueron pidiendo más mis profesoras dentro del colegio, que la conocían a mi mamá y que había hecho, bueno, me iban encargando. Al siguiente año ya encargaban y se fue como corriendo el boca a boca. Y, y así es como que armé mi clientela de todos los años, me encargan la agenda anual de docentes. Y bueno, yo sin querer no sabía que estaba de alguna manera emprendiendo, tenía pendiente. un negocio. Exacto. Resolviste un problema Y y creaste un negocio, pero no sabías que estabas creando un negocio. total, total, no me había dado cuenta. Y después la segunda etapa donde conecté con esto de la palabra emprendedor o emprendedora, tenía que hacer una electiva para la carrera y las electivas que había, una sola se abría en tiempo y yo quería ir a tiempo con mi carrera y las demás, y las dos que había, o sea, te pedían tres, te exigían y había solo tres, entonces no eran tan electivas. Y las otras dos que quedaban se iban a hacer al año siguiente, yo necesitaba hacerlas ese año. Ahí surge la iniciativa de que podía elegir de otras carreras alguna materia que me gustase o de otras provincias incluso. Y bueno, se me ocurrió empezar a buscar qué podía hacer. No recuerdo bien, no recuerdo bien cómo descubrí que había una formación anual, una materia para ingeniería en sistemas que se llamaba Formación de Emprendedores. Y, y al leerlo no sé cómo me llegó la noticia, pero bueno, estaba ahí en mi universidad, en otro departamento incluso, y pregunté si me podía anotar y hacerla valer como electiva. Y bueno, resultó que la hice anual. Ahí te explicaban todo lo de siempre
que esas formaciones muy que van al tipo el modelo de negocio, esas cosas, ¿viste? Cómo levantar Ujú. capital, si emprendedor se Costes y nace o todo se eso. hace, claro. Y bueno, esa formación anual al final, con el trabajo final de tu emprendimiento, eh, traían como ideas de capitales o que podías presentar tu proyecto. Ahí es donde yo, eh, guiadas por esa formación, presento la idea de la imprenta y del negocio para docentes. Y bueno, y gano un capital semilla para poder abrir el negocio. Así que fue casi terminando la carrera que, que bueno, conecté con eso del emprendimiento, y bueno, había formaciones y tal. Y a partir de ahí es donde empiezo a plantearme el siguiente año de recibida, como abrir un localcito y comprar con ese capital que salió el año siguiente, comprar lo que necesitaba para empezar a hacerlo crecer al negocio, con un plan de negocios, mira, que no se terminan cumpliendo, su punto y aparte, pero bueno. Pero ahí me surge como una duda, o sea, tú estás en el colegio, ahí inició el negocio, no sabías que era un negocio, fue algo asociado a tu pasión por el diseño. Luego entras a la universidad, terminas en una lectiva sobre emprendimiento, ¿sí? Te gradúas, aquí decimos te gradúas, te recibes, como dicen en la Argentina, seguís con el negocio de agendas y la arquitectura, ¿dónde quedó? O sea, en ese Estaba en momento paralelo. decidiste no seguir con la arquitectura cuando te recibiste No, no, o no, hiciste algo. no, no, la seguí en paralelo. Seguí tanto en el ministerio como en una empresa de viviendas no eran viviendas prefabricadas. Sí, prefabricadas por un lado y después estuve en otra que ya venía como cooperativa de viviendas, Ujú. no me salía la palabra. Y bueno, estuve en el Ministerio de Infraestructura, que me quedó como de que venía haciendo las prácticas, y entonces quedé ahí. A eso lo dejé y después, bueno, a partir de que me recibí ya me empezaron a contactar algunos conocidos para que les haga su ampliación o su casa. Son los primeros diseños, viste, por fuera ya con la matrícula. Y Mm. eso fue en paralelo a abrir la imprenta y eso. Las dos cosas las mantuve. Em, ¿Y en qué y la momento imprenta dejaste quedó. de hacer arquitectura y seguiste con las agendas? Si no me quedo con esto, no quiero seguir con la arquitectura. Con las dos seguí prácticamente en paralelo hasta que llegué a la formación de emprendedores de INMT en 2017. Y ahí donde te empezás a plantear la chispa y el cambio. Punto y aparte, yo estaba atravesando, cuando me recibí, digamos, 2015, eh, un cambio, digamos. Empecé a conocer el mundo del desarrollo personal, eh, entré como en una crisis. Entonces todo ese proceso como de 2 o 3 años, entre que iba entre un negocio y la profesión, descubrí esta formación en la que nos conocimos también. Y, Sí, sí, y bueno, a partir de ahí el cambio con la chispa y ver qué negocio podía ir. ¿Te acuerdas que empecé, bueno, que podía hacer formación para estudiantes, de estudio, después abrí un curso de la sostenibilidad, sostenibilidad, sí, sí, sí. Que por sí, cierto, porque andaba el haciendo curso las está en encuestas Udemy. Para los que nos escuchan, en Udemy pueden encontrar el curso de Julio sobre sostenibilidad. Mm. y también un curso de ventas por Facebook, Muy o sea, bueno, como soy que testimonio. imagínate 2000, eso fue 2017, 2018. Y fui abriendo como varias cositas, varios frentes que probaba una idea, veía que no conectaba o que no iba a ser viable, escalable, lo que sea, y la dejaba. Y surgía otra idea, es como que viste que te ayudan a tener un back de ideas, a ir testeándolas. Entonces empecé en ese proceso, testear ideas hasta conectar con la que más me llama la atención.
y en ese proceso también nunca dejaba el tema de la imprenta, seguía teniendo sus trabajitos, pero nunca las dejaba de lado, porque como dice, emprender mientras trabajas, era el curso Exacto. que iniciamos. Entonces yo seguía con mi trabajo. Error que al entrar a esta formación yo tendría que haber planteado que ya tenía un negocio y en ese momento no lo hice, como que yo ya no quería seguir con la imprenta porque ya estaba como en una crisis, supuestamente iba a ser familiar y me sentía sola con todo, que, que me agotaba, ya no quería saber nada con las impresiones y había conectado con este mundo de la sostenibilidad y de no producir tantos desechos y tal, entonces como que ya no quería seguir formando parte de mayor producción de residuos. De hecho, mi tesis de arquitectura es sobre la producción y reciclado de residuos sólidos urbanos. Y bueno, ahí también esa chispa la tenía con esa parte de empresas de triple impacto, de reducir la huella ambiental. Entonces, como que en esa crisis, en esa mezcla, y que somos multipotencial, empecé a explorar diferentes áreas hasta, yo sabía que en la arquitectura no iba más, sabía que en la imprenta ya no iba. eh, pero bueno, no hice el proceso por ahí de ese negocio, quizás mantenerlo e incluso formar algún equipo y delegarlo. Quizás ahora lo veo con otros ojos, en ese momento no tenía las herramientas ni había planteado bien el desenlace de ese negocio. Claro, que además era un negocio que tenía un público ambiente, a alguien dispuesto a comprarlo, resolvías una necesidad, funcionaba, En un perfecto, pero momento también funcionaba, sí, sí. Pero yo cuando entiendo por qué lo entré, hiciste, porque cuando empezaste a sentir incoherencia entre tus valores y ese negocio, claro, y es claro, normal, perfectamente normal, que sintieras deseo de mandarlo al total, carajo. sí, sí, total. Y de hecho creo que en un momento una de las ideas era digitalizar esas agendas. Y bueno, pero no tenía ni conocimiento, no había explorado bien esa idea de pasarla a una aplicación, quizás, o los docentes, no veía que mis clientes, mis docentes se puedan trasladar del papel, de lo físico a lo digital tan rápido. Pero bueno, esa idea quedó ahí. Eh, Era el diseño. En un momento también tuve un negocio para estudiantes de arquitectura de renderizado 3D, que bueno, nosotros cuando hacemos la carrera tenemos que presentar una maqueta o una visualización de cómo vemos el proyecto, ¿no? Del Sí. interior o del exterior. Y nos piden muchos renders, nos pedían renderizado 3D. Y eso era carísimo en ese momento. Cuando yo estudiaba, te gastabas un montón tanto en el renderizado como en la impresión. Entonces había como render, no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí no se me viene ahora el nombre, había puesto un nombre y todo, entonces hacía digitalización, tanto para estudios de arquitectura como para estudiantes. Y era con esto de AutoCAD, de Lumion, de 3D Max, que sabía manejar esas herramientas de la visualización. Entonces le vendía el pack de imágenes para presentar tu proyecto. ¿Y Así cómo que te iba todo. con ese negocio? ¿Te iba bien? ¿Te gustaba? Y no tanto, tampoco. Tuve un tiempo que estaba bien, que me llamaba la atención. Es porque lo sabía hacer, Ah, en claro. parte. Y me divertía, pero en un momento me dejaba de gustar, como muy apasionada, ¿viste? Todo el tiempo ahí. Es lo que suelen Eh, decir de los multipotenciales. O sea, vamos a profundidad con una temática, cuando ya la dominamos, como que ya deja de ser como interesante, digamos otra cosa. sí, sí, al principio me Mm, parecía súper divertido, lo sabía hacer, venía de la carrera, entonces digo, bueno. Y estaba en paralelo a otras cosas, como que tenía varios frentes abiertos y los estaba probando, a ver cuál daba más mm, rentabilidad y me gustaba hacer. Y entonces la idea era no dejar de probar. Mi charlas para estudiantes, la idea era hacer un curso de técnicas de estudio, porque me encanta estudiar, leer,
aprender todo el tiempo y tenía esas técnicas, fui muy buena alumna. Y bueno, quería transmitir ese conocimiento a universitarios o a terciarios o que están empezando las carreras y que les cuesta tener alguna metodología para estudiar. Y bueno, esa idea estuvo, di como eso. Ahora entiendo que se llaman webinars, pero di esas clases presenciales. Sí. Y, y bueno, ahí anduve por de todo. Y hasta que, bueno, nosotras conectamos, creo que 2018, entre 2018 y 2019, te ¿No? empecé a acompañar en la parte de copywriting, los En proyectos que 2018, tenías de copy. finalizando. 2018, claro. Sí, Sí, imagínate que todo eso fue ya, yo digo, tardé demasiado, en realidad fue en un corto periodo de probar un montón de cosas. sí, 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 porque Eh, me acuerdo que empezamos a trabajar juntas por el tema de que yo me inicié con copyright, que esto lo contamos con algo de mi historia, estamos aquí con lo tuyo, pero ya yo tenía una dificultad y era que necesitaba que el cliente viera cómo debían quedar esos textos para que fueran efectivos. Como esta gente dice, con el claro, texto es suficiente, claro, la imagen es necesaria. O sea, yo descubrí que cuando se le colocan imágenes, las letras de cierta manera, ayuda a retener más. En copy, lo que lee la persona debe ser como, como cuando se montan en la ola, están surfeando. Y lo claro, que hacía el diseño gráfico era eso, entonces yo no tenía habilidad de diseño gráfico, pero me dice, venga, tú me puedes ayudar a traducir claro. qué debe quedar así. Empezamos a trabajar juntas, además también aprendió copy y hacía el labor de usuario. Yo no entiendo aquí. Ahí Dice, sí, me acuerdo me mucho. conectaba mucho de que empecé a aprender algo de copy, ¿no? Como a Ajá, conectar con ese mundo y aprendí muchísimo gracias a vos que me enseñaste un montón de herramientas y yo creo que fueron mis primeros pasos como project, porque es como que empecé a organizarte los proyectos. ¿Te acuerdas en Trello? ajá, Hacíamos como, teníamos la reunión inicial y te ayudaba a presentar el presupuesto y después cómo iba a ser el plan, en qué tiempo lo iba a tener. ajá. Entonces te ayudaba como que, que lleguemos a tiempo a hacer una presentación de ese proyecto de copy. Y a que lo puedan visualizar, ¿viste? En un documento sin que implique un diseño web todavía, porque había que pasarlo al Exacto, diseñador web. Y, y creo que mi rol ahí principal, más allá entre que conjugaba el diseño, también era el organizar. organizar y gestionar y hablar con el cliente para que, entre las dos, ¿no? Para convencerlo de que Y el sobre copy era lo todo la mejor. vez que tuvimos, nosotros tuvimos, no me acuerdo en qué año, pero hubo un año para un noviembre, diciembre, que llegaron 5 personas, teníamos 5 Al clientes al mismo tiempo, tiempo, eran 5 y sí, tuvimos que contratar equipos porque solas no dábamos abasto, o sea, yo era la claro, única ahí, copy, yo había aprendido algunos pinitos de copy, pero ni así era suficiente, no necesitamos personal y tuvimos 2 personas más, me acuerdo tanto, y ahí pienso que ahí fue donde comenzó la magia, tu talento, organizar el equipo, organizar los proyectos para que no se trocara uno claro, con otro. Creo que ahí empezó esa vez que ahí 5 empezó. personas para al mismo tiempo entregar, yo me acuerdo. Sí, sí, ahí me entrenaste para empezar con esto y empecé a conocer lo que era exportar servicio, pero yo no exportaba Ah, servicio, ahí conocí cobrar en dólares y todo. Y bueno, el hecho de que vos me decís, Juli, estoy llena de clientes, no sé cómo trabajar, bueno, te ayudo. Y no era que yo iba a hacer el copy, sino que te ayudaba con la corrección o con la gestión o pasarlo, o visualizarlo para que les atraiga o convencerlos de que era lo mejor, ¿viste? Como que visualizarlo. Hay clientes que son muy visuales, sí, pero para que entiendan el concepto creo que un poco mis habilidades, cuando te digo el chamullo, sí, que sería como ahora en terminología por ahí un poco de persuasión. Lo sí, digo tímidamente porque ni siquiera me animo, pero en Argentina es el chamullo para convencer y explicar conceptualmente, porque bueno, en arquitectura, perdón, no en Argentina, y en Argentina nos entrenan mucho para chamullar, o sea, vos tenés una idea o un concepto que vos ves ahí la bananita pegada en la pared, viste, que del artista,
Y vos decís, pero es una banana pegada, ¿y dónde está el arte? Bueno, ahí es donde el arquitecto empieza a explicar toda una metáfora, un concepto, a raíz de esa idea. Y por ahí se te ocurrían cosas y tenías que aprender a nosotros le llamábamos la memoria del proyecto. Y la memoria era un chamullo que convencía al profesor de que de dónde había sido originada la idea del proyecto. Y había que conectar una idea generatriz con la materialización en la arquitectura, ¿no? Y bueno, creo que eso conecta entre en parte de tener las reuniones y de gestionar al cliente, al equipo, pero en ese momento no sabía, casi no se hablaba tanto de project managers. Yo, de hecho, No, cuando entraste a la agencia, eso se empezó a ver mucho en el momento que hubo el boom de los lanzamientos, ¿sí? Que claro, necesitaba ir del equipo, que lo llamaban en realidad era el project manager, que necesitaba el copy, que el audiovisual, que para poder hacer un lanzamiento se necesitan varias disciplinas. Y una muy importante, pues dos muy importante, es el project manager y el lanzador. Muchas veces el lanzador también puede ser el mismo project manager. El lanzador tiene que claro, gestionar pero cuando claro. son muchos proyectos al tiempo, pues el lanzador tiene unas responsabilidades y el project manager tiene otras responsabilidades. Entonces, Mm, acá se empezó a ver como esa figura, como cursos de eso. Y hablando de este tema total. del project manager, se puede decir que encontraste ese punto cuando empezaste a gestionar equipos, bueno, que estábamos trabajando juntas, o dónde fue que dijiste, ya, aquí se vinieron todos mis talentos, todo lo que me gusta, lo de la organización, lo de procesos, lo de ayudar a las marcas personales, lo de el desarrollo personal. ¿Cuándo es ese Mm, momento que ya, por aquí me voy? O sea, venías de probar las agendas, el de todo. renderizado. Sí. Tuvimos una etapa juntas de como consultoras de proyectos, donde empezamos a juntar esto de iniciar el proyecto digital. Más allá de, o sea, juntábamos la parte de copy con el tener montado una web o algo de eso. Entonces, como que tuvimos un lapsus ahí. em, y no recuerdo bien si. Y estuvimos un tiempo como gestionando proyectos así, con mezcla de redes sociales, también eh, la mayoría de clientes querían esa parte del copy, del diseño, de la comunicación en redes sociales. Entonces hubo como un año por ahí en el medio que estábamos entre eso y la consultoría, entre intentar darle forma a una consultoría entre las dos, pero yo tampoco entendía todavía el rol ni me definía en el rol. Y creo que cuando me comentaste lo de la agencia de Project, empecé a investigar y ahí descubrí que había una escuela para Project Manager. Descubrí, vos me pasaste, pues siempre me pasabas información clave. Y bueno, y explorando eso, yo de ahí como que me empecé a definir y cuando hice también un test, diferentes test, ¿no? De personalidad, siempre es bueno estar ahí explorando porque yo también en el medio fue mi recorrido, que vos sabes, de desarrollo personal, de conocerme a mí misma y todo. Y, y creo que los test todos daban y apuntaban a ese rol y yo iba conectando con eso también. No tenía la seguridad porque la indecisión es algo que me ha acompañado en ese periodo de transición, de transformación personal, profesional y, y creo que no recuerdo bien si después de la pandemia, más o menos es que empecé digo, bueno, no, es por acá y conecto y me encanta hacerlo. Empezamos con algunos lanzamientos ya, porque en el principio no hacíamos lanzamientos nosotras. Y no sé cuándo fue el de Nati, que es una de las que entrevistamos. Ahí es como que entré de lleno a gestionar completamente un lanzamiento y entendí mejor el rol, ¿no? Y entonces, bueno, digo, en el proceso es como que me fui formando en diferentes habilidades, porque el project manager es eso también, que no es que es una sola cosa que estudias y ya está.
tiene que saber de todas las áreas, porque tiene que Sí, gestionar a todos los equipos. Entonces, de copy, de anuncios, de plataformas, tenés que saber de automatizaciones, de todo. Entonces, en el proceso me fui formando en diferentes herramientas, diferentes formaciones y, y bueno, creo que ahí cuando hicimos el lanzamiento ya terminé de entender que era por ahí. Hoy en claro, día sí, ya porque estoy haciendo un poquito la... en un lanzamiento se necesita, pues, como hablamos ahora, varias personas para llevarlo a cabo, pues que lo llevamos bien. Pero en el caso en este caso, como somos multihabilidades, Mm, entonces en esos proyectos, cada una hacía lo en lo que era más fuerte. Y en lo tuyo era organizar procesos, pero sí, sí, también sí. hacías copy, también hacías diseño. Entonces, mejor dicho, mezclamos todas nuestras habilidades en un lanzamiento, que es Todas, lo que te todas. ya. Sí. Entonces, ¿y en qué momento decides, listo, ya descubrí, me gusta ser project manager o por este lado me quiero ir? Y que decidiste, bueno, me voy a enfocar en marcas personales del desarrollo personal. Bueno, em, eso fue hace poco y igual es como que yo no me daba cuenta de que mis clientes, porque en realidad uno dice, bueno, defino mi cliente ideal, costaba Sí, definir el cliente ideal. Entonces, venían de diferentes áreas. Nosotros habíamos trabajado con abogados, con, bueno, estadistas, no sé, ingenieros en vendedores, sistemas, psicólogos, coach, psicólogos, de coach. Entonces, como que había de financieros, no sé, de todo, real estate, o sea, de todo. Pero haciendo un análisis ya más exhaustivo, información, vi que la mayor cantidad de clientes y que el cliente ideal que mejor, con los que mejor me llevaba o disfrutaba trabajar tenían que ver con las temáticas del bienestar y profesionales de la ayuda. Porque también es como que es algo que yo exploro y que pruebo en mí, entonces si conecta conmigo, con mis valores, es que yo lo disfruto más, los puedo comunicar mejor y puedo entender de qué se trata y potenciarlos porque entiendo por dónde van. Como siempre he sido muy curiosa siempre no, o sea, a partir de esa crisis que tuve, a partir de 2017 empecé a explorar la meditación, el yoga, la nutrición consciente, alimentación consciente, todo lo que tiene que ver con el autocuidado, la medicina integrativa. También porque yo venía de procesos de ansiedad, de depresión, había cosas que sanar internas me estaba conociendo. Entonces he explorado muchísimas herramientas de la psicología. Hoy sigo haciendo terapia y todo. Me encanta explorar herramientas que me ayuden a crecer personalmente, profesionalmente, pero personal, leo mucho de desarrollo personal. De hecho, nuestro podcast surge por eso también. Y a partir de nuestras crisis como que vamos definiendo un poco también nuestra ruta. Em, Hoy en día sí esa profesión ha ido evolucionando y voy encontrando otras definiciones quizás o roles que engloban realmente lo que hago, porque a veces un project manager puede trabajar con un proyecto y quizá un director de operaciones trabaja con varias aristas. Y bueno, he ido definiendo eso también en mentorship y en un trabajo ya definido de negocio que tenga que ver con el negocio, ¿no? Eh, hay un libro que me gusta mucho que es Tracción, donde entendí que para que un negocio funcione, eh, tiene que ser una máquina muy bien aceitada, cada componente debe estar en óptimas condiciones. Y entonces, como que todas las personas que lo conforman, siento que el autocuidado es esencial para mantener el enfoque, la energía y necesarios para liderar y tomar decisiones estratégicas. Y personas que no estén no iba a decir a la altura o que no estén trabajándose, son muy difíciles de gestionar también y les cuesta mucho escuchar
y dejarse asesorar y delegar. Entonces, para poder trabajar con alguien como yo, que sea tu mano derecha, o delegarle tu negocio, tenés que venir con cierto trabajo personal para poder delegarle tu negocio. Y, y bueno, creo que no sé si responde tu pregunta o me fui. Sí, 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 claro que sí. Bueno, y sobre ese tema, ¿qué es lo más común que has visto en tus clientes? Hablando del tema de project manager, de organizar procesos, el error más común que has visto en tus clientes que dicen, si al menos tuvieran esto, la máquina funcionaría mejor. Para los que nos escuchan, que tienen un negocio digital del mundo del desarrollo personal. Mm. Em, a ver, hemos ayudado en diferentes etapas de negocio, ¿no? Y a los que están iniciando, les cuesta lo que conocemos todos, que es de remitirse a los datos, registrar métricas para poder tomar mejores decisiones, incluso validar una oferta que tiene que ver con salir y escuchar mucho al cliente, eso les cuesta mucho para iniciar. Pero donde empiezo ya a entrar en el último tiempo yo, que más en los negocios que tienen equipos o que ya están un poco más desarrollados o tienen ofertas validadas, es que fallan en el sistema operativo empresarial. Mm, Eh, entonces como que no tienen una metodología para sistematizar y no tienen procesos, eh, no tienen claro como dentro de los componentes de un negocio, clave de un negocio, que está la visión, las personas, los datos, los procesos, los problemas y lo que tracciona el negocio. Tienen clara su visión, tienen claro su equipo, o si pueden crecer, pero le faltan los datos y los procesos. Y no tener datos no te permite identificar los problemas, desde dónde vas a poder mejorar. Y a veces están errados, como que toman decisiones en base a lo que ven afuera, en lo muy que común, muy común dicen. lo que hace Claro, el vecino y pueden estar claro, mejor quizás pruebo esta que estrategia, pruebo esta otra y no sé, en realidad internamente qué le funcionaría mejor a mi negocio. Y bueno, quizás me vuelvo viral o quiero tener más seguidores y eso no es lo que necesita tu negocio ahora. Entonces, el no tener esta parte, creo que son las dos patas en las que empiezan a fallar. Em, es eso, porque visión y misión lo tienen súper claro. En cambio, cuando estamos arrancando, cuando tenemos clientes que también hemos tenido de ese tipo, y eso ya lo vemos más en consultorías, no tanto acompañándolos con procesos más grandes de lanzamiento, porque no tienen todavía la infraestructura para invertir. y no Vemos tiene mucho que, claro ni la oferta muchas veces. Mm, claro. Y mm, muchas veces cuando están probando, validando la oferta, se dan cuenta que están fuera de su visión, de su misión, y empiezan a divagar entre, bueno, quizás me voy por este otro lado, por el otro, me apasiona más otra cosa. exacto, Qué bueno que los entiendo. Yo también cuando estaba empezando, y como te comentaba antes, probé un montón de cosas. Y bueno, claro, hasta que claro. validas una oferta que conecta con lo que vos sabes hacer. O sea, es fundamental que tengas claro tus pasiones y tu misión y tu visión. Listo, bueno, ahora yendo al lado personal. Vamos a conocer a Julieta en el lado personal. Vamos a una rutina de Julieta en el día a día. Bueno, mi rutina ha ido variando bastante. He probado de todas porque también como que miraba mucho hábitos, se leían muchos libros de hábitos, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. He pasado por todo, ¿no? Como hábitos atómicos, fanática. Em, y bueno, es como que ahora mi conclusión es que lo vas armando, vas probando y vas armando los que más conectan con vos. Hoy mi rutina tiene que ver con
poder levantarme y tener un momento para hacer mi respiración o meditación, eh, y un poco de lectura, eh, ya sea en audiolibro o libro. Y, y después, bueno, tengo que pasear a mi perrita, porque en este momento está mi perrita. Y luego sí, como que depende de si tengo reuniones muy temprano, porque ahí tengo clientes de España y el cambio horario me obliga como a empezar muy temprano. Eh, es hasta ahí donde llego y trato de hacer eso mínimo. Y si no, si después tengo mi rutina normal, puedo escribir, hacer mi diario de agradecimientos, mis morning page, que sigo mucho al camino del artista y bueno, hago mis 3 hojitas de diario. Tengo muchas libretas, entonces como que tengo una para cada cosa. Y luego, bueno, reviso si pude hacer la noche anterior, que por lo general la noche anterior reviso las actividades que quedan para el otro día. Voy al calendario, hago como la mini revisión 15 minutos para ver qué tal actividades o qué me falta hacer. eh, y hago ese trabajo enfocado de la mañana, después de las reuniones. Eh, Después, bueno, almuerzo. Al principio también me pasa mucho que como sigo diferentes rutinas de limpieza y de bienestar, nutrición y eso. A veces si estoy en medio de una depuración, en las mañanas tengo que incorporar jugos preparados que llevan más tiempo de lo normal o Mm, preparar. Si estoy haciendo un detox de 21 días, tengo que preparar eh, esas rutinas. Por lo general me llevan 1 hora, 2 horas para poder hacer el almuerzo y tal. Y, y bueno, esas llevan más tiempo, pero era mi ilusión, es de que con este trabajo digital y no depender que mis rutinas no dependan de mis horas, es poder tener la libertad de hacer estas cosas, ¿no? Como que explorar el trabajo en mi cuerpo, poder hacer yoga, poder hacer en diferentes horarios salir y, y bueno, eh, yo sé que la nutrición consciente lleva más tiempo. Y, y a veces las optimizo y otras veces me tomo esos 21 días para organizo diferente mi agenda para poder hacer los trabajos en los huecos de esos preparados, porque hago preparado en mi casa y eso. Y otras veces no, directamente ya me abandono hay momentos donde tenemos lanzamientos y imposible llevar sí, ese equilibrio, así que hay que buscar los que hable. lanzamientos desbaratan agendas. Yo siempre lo he dicho. Total, total. Así Sí. que bueno, pero siempre el hacer estos recaps o limpiezas a mí me resetean para calmar, para bajar la ansiedad, que es algo normal. Dice que tengo que Hablando lidiar con de eso, eso. de la ansiedad, los lanzamientos generan mucha ansiedad, unos picos de estrés impresionantes. ¿Cómo Sí. manejas eso para estar tranquila? Por eso, el lanzamiento te lo lleva a un punto donde primero le baja la energía al full porque uno va acelerado. Eso tiene, Mm, uno va igual como van las personas que están dentro del lanzamiento sin querer. ¿Cómo lo manejas para que no explotes de cansancio? Te baja la energía, sobre todo porque eres proyectora, de acuerdo con el mm. diseño humano. Sí, eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, incorporando herramientas. Para el principio no, estallaba igual que cualquiera. Sí, pero eh, no sé si al punto de tirar todo, abandonarlo, sino de no doy más. Eh, en esos momentos las únicas herramientas que tenía para mí son la meditación, el yoga, eh, y creo que ya había empezado terapia, eh, pero aún así yo tuve esas crisis hace no muy mucho tiempo que tuve esas crisis de ansiedad. Y por eso me alejé un poquito del lanzamiento, después volví con nuevas herramientas y tal. Y el mundo digital
burnout, o no, burnout y no vuelves a, Burnout. a querer saber nada, ¿viste? Con lanzamientos ni... Y bueno, de a poquito lo fui retomando. Eh, pero como hoy en día yo tengo ya sé que también tiene que ver con la alimentación, tuve un periodo de nutrirme mejor para que eh, todos mis valores estuvieran a la altura de esa exigencia de alto rendimiento. O sea, para mí tiene que ver con una alimentación para tener una mente clara y despejada, no saltearse eso, dormir muy bien y Sí, hacer meditación o momentos de relajación, respiraciones. O sea, no abandonar las rutinas, hacerlo aunque sea lo mínimo viable posible, pero hacerlos, hacer un poco de grounding o salir a tomar el sol, a tener esas rutinas al aire libre para no estar todo el tiempo con el ordenador o pendiente de las métricas y viendo pantallas. Y, y bueno, eso como principales rutinas, eso porque ya no tienes tiempo ni de leer ni ponerte a ver otra cosa, querés despejarte. Pero aún así, los lanzamientos tienen esos momentos estresantes que tenés que tomar decisiones en tiempo sí. récord y real, entonces es difícil alejarse de eso, dejar, incluso te vas a dormir pensando, te despertás, te cuesta dormir, te agarra insomnio y todo. Entonces, Esto tenés es que ir como un mini buscando, negocio. Un lanzamiento parece un sí, mini negocio. sí, son muchas responsabilidades porque es una Sí, gran muy alta. inversión. Que el cliente se tiene que convencer que una inversión, como toda inversión, puede ganar o puede perder, se puede mantener. Hay un riesgo alto y bueno, tomar las decisiones en tiempo real es lo que carga la responsabilidad en el proyecto y en todo el equipo, pero el proyecto es como quien asesora también al tomar mejores decisiones al CEO. Entonces, eh, eso, mantener la calma. Yo siempre he sido como muy tranquila, me defino introvertida, entonces tengo mucha paciencia. Si me conoces, a veces se me saltan las tuercas, pero Cuando se le eh, sale el argentino. salta mi Eh, argentino. Sí. Em, pero, pero tengo mucha paciencia como para gestionar al cliente. A veces no lo aguantás o no aguantás lo que está pasando no hay una gran y bueno. tolerancia a la incertidumbre, porque sea algo Mm, que tiene mucha incertidumbre son los lanzamientos. Si una persona sí, no tiene total, tolerancia a la incertidumbre, le va a pasar mal porque no es algo que uno diga, empieza así, termina así. total. Es, sí, Es un rol que requiere mucho de eso, mucha creatividad, entonces también tú, o sea, ser un canal de creatividad también, porque tenés que ayudar al equipo a que sea creativo, a unir, a tomar decisiones, y no es tan, por ahí tan eh, matemático o duro como quizás se puede creer desde afuera, sino que te requiere mucha creatividad y para que tu creatividad fluya y tu conexión con un canal fluya, eh, tenés que estar bien integralmente como persona. Eh, mm, si eso no, es estás verdad. bloqueado, tanto para escribir, para crear, para resolver cosas. Incluso me recuerda cuando resolvía problemas matemáticos y estaban las Olimpiadas rindiendo el examen, resolviendo. Cuanto más nervioso y más exigido estabas, no salía la respuesta, pero cuando te relajabas, aparecía mágicamente y creabas un camino para resolverlo. Me hace acordar cuando era chica, cuando trataba de hacer estas cosas. Tiene mucho de creatividad, por eso creo que también me gusta esta pasión, este profesión, perdón, porque viene de esta parte, ¿no? Estudié diseño gráfico, danzas folclóricas, que me gustó como el arte, una materia favorita era historia del arte y matemática, entonces como que une mucho ese origen mío. Eh,
Y quizá de chica no sabía que me iba a dedicar a eso, porque ni siquiera capaz que ni existía esta profesión, tal como se la conoce hoy de negocios digitales. Y, y bueno, creo que todas las herramientas que he ido aprendiendo para el desarrollo personal son mi fuente, mi base para todo. Claro, es que Mm, aquí hay una lección en tu historia y es que, primero, en no quedarse pegado bueno, me gustan muchas cosas, en el caso de nosotros que somos multipotenciales, me gustan muchas cosas por cuál empiezo. Entonces mm, acá la lección es empieza por la primera, cualquiera, mm, la que más te llene, vas probando y resulta que al final del camino te puedes encontrar con una actividad, una profesión, un algo que las junte o te des cuenta cuál si te gusta, porque si nos mm, quedamos paralizados no avanzamos. Imagínate que tú hacia atrás, unos años atrás, te hubieras quedado pensando cuando estabas en el curso de emprendimiento, ¿por dónde me voy? No, fuiste probando. mm. Bueno, hablando del desarrollo personal, ¿cuáles son tus tres libros favoritos que tú veas siempre vuelvas a consultar? De que te gusta mucho. Sé que eres una lectora empedernida porque, de más, Uf, por algo empezamos para el elegir podcast. tres. Esos tres libros que es como que en algún momento tú dices, voy a ir a consultarlo otra vez. Mm. Si son más, pues Bueno, voy a volver a uno del origen, el origen de cuando empecé, uno que me gustó mucho y que me lo regalé para uno de mis cumpleaños en 2018, que es Esencialisme. El autor, yo no me acuerdo, pero ahí lo ponemos en la descripción, pero ese me encantó como que volver a la esencia mía y a lo que realmente me importa. Es un libro que vuelvo a consultar siempre, muy parecido quizás a El poder de la hora, de Cartole, Enfócate, pero bueno, el esencialismo tiene mucho esa fusión entre la meditación y la conciencia de uno mismo, el conocerte, hacerte preguntas. De ahí surgieron como primeras preguntas para mis diarios. Eh, Ahí empecé, un poquito antes empecé a escribir y me ayudó a desarrollar esa parte de reflexiva. Y ese que es uno que me encanta. El otro que es de, ay, no me puedo acordar ahora. A ver si me ayudas. Esa memoria mía dispersa. Eh, el de, hace que son varios. Bueno, paso a otro. El de los cuatro acuerdos. Es uno que leí hace relativamente poco, pero sin darme cuenta esos acuerdos estaban desde antes. Quizás lo habré leído muy por arriba hace un buen tiempo porque andaba dando vueltas entre nuestra biblioteca, pero ahora como que lo leí a fondo y todo y creo que se conecta mucho conmigo, me ha llevado mucho al tema espiritual nuevamente, que hace varios años era un tema pendiente mío por las crisis y tal. Entonces, Cuatro Acordes me parece que es una Biblia. Y bueno, te diría Despertando al Gigante Interior de Tony Robbins. Tony Robbins es nuestro gran mentor, o por lo menos el mío, que lo sigo desde hace mucho tiempo y creo que por eso fue la iniciativa de nuestro podcast. Me parece una Biblia gigante. Me ayudó a trabajar el tema de las creencias limitantes, que tenía muchas, y entonces empezar a desbloquear eso, un trabajo arduo. Cuando empezamos juntas también, que lo empezamos a leer y bueno, hablábamos de las creencias y nos íbamos haciendo feedback y teníamos nuestro grupo. Eh, es esto. Es un libro que siempre lo tengo de cabecera y lo reviso. Así que eso. Bueno, Yo Dispensa era el otro libro el de Yo Dispensa Deja de Ser Tú. Es uno que empezamos a Bueno, leer también este año y me encantó y lo tengo ya también en mi mesita y siempre lo estoy revisando, haciendo las meditaciones, lo incorporé como meditación también y me encanta.
sea, dije 4. Bueno, Meli, para terminar, sí ha sido una entrevista con muchos aprendizajes, o sea, estoy segura que nuestra audiencia se llevó varios insights para su vida. Cuéntanos o cuéntale a la audiencia dónde te pueden encontrar, además del podcast, si te quieren contactar, si quieren Bien, bien, bueno, no tengo tan desarrollado quizás mi LinkedIn o Instagram, Facebook, entonces estoy como Julieta Lumer, que es de mi apellido Luna Mercado. Entonces arroba Julieta Lumer y bueno, mi web que va a salir el blog. De momento está como un blog en Medium, julietaluna.com. Creo que dale. Listo, podrán ver entonces ahí algo. esos datos los dejamos acá en la descripción. Y antes de despedirnos, queremos recordarte lo mucho que tu apoyo significa para nosotros en Aprendiendo de Gigantes. Si te ha gustado este episodio y sientes que has ganado valor, aprendizaje, inspiración en nuestra conversación, te invitamos a mostrarnos nuestro apoyo siguiendo nuestro canal de YouTube, siguiendo nuestro podcast en Spotify y en Apple Podcast, y también dejarnos tu comentario o pregunta sobre lo que conversamos acá. ¿Sí? También, por supuesto, dejarnos sus estrellitas para que más llegue a más personas que sean impactadas por el contenido. Entonces, bueno, creo que esto es todo por hoy. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao. Buenísimo. Chao, chao. Gracias.